Primera de Samuel capítulo 16 comienza diciendo: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, Samuel va a ir a ungir a un nuevo rey. Pero primero él al principio tiene temor de ir, porque piensa que si Saúl se entera, obviamente lo va a querer matar. Entonces él va diciendo que va a presentar sacrificio, y entonces él se dirige hacia el lugar, se encuentra con los ancianos de la ciudad, y ellos temblando le dicen si viene en paz, y él responde: en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Y habla de que deben consagrarse y vengan conmigo al sacrificio. Entonces también va Isaí y sus hijos, que son invitados al sacrificio, y entonces así van pasando los hijos de Isaí. Primero aparece Eliab, que en el verso 6 nos dice que Samuel piensa que él era porque se veía un hombre fuerte, pero el Señor le dice en el verso 7 que no mire a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque Dios lo ha desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces después pasan sus otros hijos todos, y ninguno de ellos es, porque el Señor dice: tampoco a este escogido, tampoco a este escogido, tampoco a este escogido. Y le pregunta: ¿no tienen más hijos? Y él le dice, bueno, que le quedaba el menor, que era el que apacentaba las ovejas. Entonces lo manda a buscar. Cuando llega, el Señor dice: este es, úngelo. Y entonces Samuel toma el cuerno de aceite, el verso 13 nos dice, y lo unge en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor viene poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego vemos entonces que el capítulo cambia a Saúl, y vemos que el Espíritu del Señor se había apartado de él desde el verso 14 hasta el verso 23. Se había apartado de él el Espíritu de Dios, y había un espíritu malo que había el Señor enviado, y que ese espíritu lo atormentaba. Entonces, como lo atormentaba, Saúl pidió que buscaran a un hombre que les pudiera ayudar con eso. Y entonces hablan del hijo de Isaí, que es David. Se le describe como un hombre poderoso, valiente, prudente y bien parecido. Entonces Saúl envía a los mensajeros y le dice que envía a su hijo. Él viene, y nos dice el verso 21 que David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues he hallado gracia ante mis ojos. Y entonces nos termina diciendo este capítulo en el verso 23: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar de este capítulo número 16? En primer lugar, podemos pensar, al igual que Samuel, todos nosotros tenemos la tendencia a mirar como los hombres, porque no tenemos otra forma de ver. Vemos lo físico, vemos apariencia y nada más. Y entonces Samuel creía que el Señor iba a escoger al hombre más fuerte, al hombre que se viera más rudo, porque tendemos a pensar y a mirar de esa manera. Pero si vemos la Escritura en general, podemos ver que el Señor escoge generalmente al más débil, al más vil. Que en apariencia para los hombres es eso, pero el Señor puede ver el corazón, puede ver lo que nadie de nosotros puede ver. Y es por eso que debemos reconocer que siempre dependemos de Dios, que no es siempre el más fuerte, el más hábil, el más bello, sino que Dios escoge a quien quiere, y generalmente el más débil, para llevar a cabo su voluntad. Ahora piensa en ti mismo. Tú no eres el más fuerte, el más sabio, el más inteligente, ninguna de esas cosas. Sin embargo, el Señor te escogió para ser parte de su reino, para llevar a cabo su voluntad, para hacer la obra más importante que existe en este mundo: servir en el reino del Señor. ¿No es increíble? Eres parte de eso. Eres parte de eso. Eres un amado del Señor, escogido por Él. También podemos ver cómo Dios es soberano. No solo Él tiene el poder sobre los espíritus buenos y los ángeles, como generalmente pensamos, y que Satanás tiene una especie de poder que nadie puede detenerlo. No, no es así. La Escritura nos muestra que el Señor tiene el poder sobre todo, es soberano, es dueño absoluto de tanto Satanás como sus demonios, y si Él lo permite, tiene algún propósito, pero Dios es soberano. Nadie puede detener su plan y su voluntad. Ningún hombre, por más que se jacte, Dios permitirá eso. O los demonios, Satanás, o el mal que existe en el mundo, Dios
tiene un propósito y Él es soberano sobre todas las cosas. Así que si es que estabas pasando un momento difícil, una dificultad, piensa en esto: Dios tiene el control de todas las cosas. Y podemos ver que entonces David era un instrumento de Dios para apartar momentáneamente este espíritu malo. Sin embargo, Cristo destruyó a todo espíritu malo. Cristo destruyó la obra de las tinieblas y derrotó a todos en la cruz del Calvario, porque Él es Dios encarnado que ha venido a darnos la salvación y a mostrarnos su poder. Y por medio de ese poder nosotros podemos vivir para la gloria de Él.